¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Adalberto Padilla, coordinador de ESI en México. Me complace mucho poder presentar a ustedes esta campaña de difusión de una iniciativa que he tenido la oportunidad de acompañar durante los últimos años. Me refiero a ESI o Energy Savings Insurance. Implementar la eficiencia energética tiene sus retos. Hay mucho trabajo que realizar con proveedores, con industriales, con empresarios. Sin embargo, por medio de ESI se han logrado ya cosechar los primeros proyectos. En esta serie de webinar podremos compartir con ustedes los más recientes logros que se han tenido en los diferentes países latinoamericanos en esta plataforma. Comenzaremos esta serie de webinars el día de hoy con una explicación del esquema y los avances en general en Latinoamérica y algunos logros que se han tenido ya iniciando su diseminación en Europa. En los próximos meses continuaremos con la experiencia de las primeras fianzas emitidas en Colombia y los pasos que ha dado este país para simplificar el esquema. Posteriormente platicaremos sobre los diferentes esquemas de seguro, entendiendo sus diferencias, beneficios y contras. También platicaremos la experiencia que se ha tenido en México al respecto. Nos actualizaremos con los avances logrados en El Salvador, Brasil, Perú y Chile. El Salvador nos compartirá un interesante sistema que está sirviendo para automatizar el ingreso de proyectos y controlarlos. Brasil nos platicará del reto que tiene al respecto de estar coordinando 3 bancos de desarrollo que están fomentando la eficiencia energética y este esquema en el país. Y Perú, un caso muy interesante donde podremos entender cómo algunas tecnologías, inclusive disruptivas, pueden también estar funcionando en el esquema ESI. Para dar inicio, quiero presentar a ustedes los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Empezando la primera parte del webinar, nos acompañará Rodrigo Chaparro, quien es el coordinador general de ESI por parte del BID. Rodrigo está basado en Washington y él ha dado un especial impulso a ESI en el último año. Yo pienso más, yo creo que año y medio, casi 2 años, y nos va a platicar un poco las definiciones de ESI para que entendamos en qué consiste el esquema. Posterior a Rodrigo, Daniel Magallón, quien es el CEO de Base, es una agencia de energía que está basada en Suiza. Él nos va a platicar algunas ideas de ESI y vale la pena destacar que Daniel es una de las personas que ha conceptualizado a ESI desde su inicio, ya hace varios años atrás. Yo me reitero a sus órdenes, voy a estarlos ayudando en la sesión de preguntas y respuestas y ahorita, sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra a Rodrigo para que nos platique sobre este esquema ESI. Rodrigo, bienvenido. Gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes para todos. Gracias por el interés en conocer un poco más sobre este programa que estamos liderando desde el BID. Este es un programa que tiene varios componentes que son muy interesantes y está financiado con apoyos del gobierno danés. Y es una iniciativa dirigida esencialmente a promover la modernización de las empresas, desarrollando una serie de instrumentos de mitigación de riesgos para que las empresas se animen a hacer inversiones en eficiencia energética. Entonces, durante esta presentación voy a contarles un poco cómo ha sido esta experiencia a nivel regional, cuáles son los componentes del programa, cuáles son, digamos, algunos de los avances que hemos tenido, tal vez también algunas de las barreras para contarles también cómo es que hemos podido, digamos, ir avanzando y los resultados que tenemos a la fecha. Entonces, esencialmente, el programa ESI, como mencionaba al comienzo, busca mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, y el esquema está dirigido a mitigar los riesgos de las inversiones y a su vez pues tener alguna manera de poder estar haciendo una medición de los ahorros de energía y de la reducción de emisiones. Entonces es un programa que está dirigido esencialmente a buscar una transformación tecnológica. Es decir, cuando estamos hablando de proyectos de eficiencia energética, uno puede tener proyectos, yo diría, desde medidas que llaman normalmente suaves, que tienen que ver, por ejemplo, con normas de etiquetado, con el desarrollo de, digamos, de campañas de capacitación. Este programa no, este programa está dirigido esencialmente a tratar de promover cambios de tecnología, sustitución de tecnologías obsoletas por tecnologías nuevas o la inclusión de esencialmente tecnologías de mayor eficiencia en el mercado. A eso está dirigido.
para, digamos, ya puntualizar sobre los elementos centrales del programa ESI, desde el punto de vista conceptual, el programa de ESI lo que busca es darle confianza a un inversionista que cuando hace una inversión en eficiencia energética, los ahorros se van a dar. Es decir, si yo estoy invirtiendo para sustituir un equipo obsoleto por un equipo nuevo, lo que le estamos garantizando a ese inversionista es que en el momento que esos ahorros no se logren dar, va a haber un seguro que lo va a estar cubriendo. Ese es esencialmente el concepto que estamos manejando. Entonces, todo el programa se ha dirigido a tratar de hacer eso, a desarrollar primero un seguro. O sea, esta herramienta no existía en el mercado, digamos, de una manera masiva, de una manera comercial. Y lo que estamos desarrollando es eso, cómo garantizar, cómo asegurar y cómo invitar también a las compañías aseguradoras a que desarrollen un producto que dé la tranquilidad a los inversionistas que los ahorros de ahorros de energía se van a dar y en últimas pues garantizar que esa inversión que hicieron se va a repagar dentro de un tiempo determinado. Entonces el programa esencialmente está dividido en 4 elementos que incluyen un financiamiento preferencial. Nosotros estamos trabajando desde el BID con la banca de segundo piso, con los bancos de desarrollo, para a través de ellos ya, conseguir fondos que financien los proyectos, es decir, desarrollar líneas de crédito para financiar los proyectos, ¿sí? O ayudar a los bancos que van a implementar la iniciativa a que sean ellos mismos quienes definan unas líneas de crédito para esos programas puntuales. Entonces ahí es uno de los primeros elementos del programa, un financiamiento preferencial. Ahora, cuando estamos hablando de que estos proyectos tienen detrás de eso un seguro, un elemento importante es que ese seguro normalmente va a necesitar como una tranquilidad de que esos ahorros de ese proyecto están de cierta manera bien medidos. Entonces, un elemento importante de este programa es una validación. Es decir, buscamos a una entidad que haga una verificación de que los ahorros de ese proyecto, de esa tecnología que se está sustituyendo, que esos ahorros efectivamente son ciertos, que cumplen con unos estándares. Para la validación de esos ahorros, entonces tenemos una entidad independiente que hace esa validación y aseguramos que esa validación de ese proyecto se hace utilizando unas metodologías y unos protocolos estandarizados. Es como la segunda parte importante del programa y esa es digamos, parte esencial del trabajo que hacemos, asegurarnos que se desarrollen las metodologías con ese fin y que efectivamente se incorporan dentro del programa. El tercero, pues definitivamente, como lo mencionaba al comienzo, toda la racionalidad está en un seguro que va a dar seguridad al cliente para garantizar que los ahorros se compensan en el caso de que no se realizan y adicionalmente asegurarnos que es una herramienta comercial para el proveedor. Estamos buscando que esta es una herramienta para que los proveedores se diferencien de otros actores en el mercado para que logren generar nuevos negocios. Nuestra perspectiva no es que todos los proyectos en eficiencia energética tengan un seguro, sino esencialmente dirigido a un segmento de mercado que todavía desconfía en inversiones en eficiencia energética y el seguro lo vemos como una herramienta. Ahora, adicionalmente a eso, lo que hemos desarrollado un contrato de desempeño, que lo que busca ese contrato de desempeño es formalizar todo este tema contractual, fortalecer esa relación entre el cliente y el proveedor, mediante un documento que nos define 3 cosas, unos estándares técnicos, es decir, cuáles son los estándares que vamos a utilizar, un mecanismo para resolución de disputas en caso que lleguen a ocurrir y define en qué momento se va a activar el seguro. Entonces esos son los 4 elementos esenciales del programa. Ahora, ¿cómo lo hemos venido trabajando en la región? Como mencionaba, el programa se originó, digamos, se empezó a materializar a través de la cooperación del gobierno danés para explorar un modelo conceptual que se había desarrollado inicialmente en México y en Colombia y se quiso llevar el programa a nivel regional. Y la idea de llevarlo a nivel regional fue, bueno, miremos que ya tenemos una estructura básica, veamos cómo va a funcionar esto ya con una iniciativa en diferentes países, trabajando siempre con bancos de desarrollo. Entonces, este programa originalmente se enfocó con los recursos del gobierno danés en trabajar en 5 países, en México, en El Salvador, en Colombia, en Perú y Brasil. Esa fue como la estructura original para llegar y desarrollar los instrumentos del programa, para llegar a identificar unas aseguradoras que nos ayudaran a desarrollar el programa, para trabajar con unos validadores y para ayudar a desarrollar las líneas de crédito. Entonces, la cooperación comenzó en el 2016 y el año pasado, a mediados del año,
llegamos a un acuerdo con el Banco Estado de Chile para incorporarlo dentro de la cooperación regional. Entonces, en este momento tenemos 6 países trabajando en el desarrollo del mismo programa de eficiencia energética con seguros de ahorros, y en los próximos meses estaremos trabajando como parte de un programa de financiamiento en general en eficiencia energética, incluyendo el tema del seguro de ahorro de energía en otros 2 países que son Paraguay y Argentina, a través de unas líneas de crédito concesionales del GCF. Aparte de esto, estamos trabajando a través de otra cooperación técnica con el BFP en Nicaragua, desarrollando también el mismo esquema. Entonces, en este momento tenemos, creería que una buena parte de la región trabajando en el programa, aprendiendo y compartiendo las lecciones aprendidas de las diferentes instituciones y viendo de qué manera lo plasmamos. En cuanto a líneas de crédito, tenemos líneas de crédito definidas y en funcionamiento en Colombia, México y El Salvador, con fondos concesionales de entidades internacionales, CTF y GCF. En el caso de Brasil es diferente, las líneas de crédito locales las definieron los bancos, es decir, no hay un préstamo de una entidad fuera, sino que son préstamos de los mismos bancos. Tenemos unas líneas de crédito en definición, en el caso de Chile, Nicaragua y Perú, estamos viendo de dónde serían las fuentes de financiamiento, cómo se van a implementar, los tamaños. Y como mencionaba, adicionalmente, entonces vamos a trabajar ahora ya con líneas del GCF en Argentina y Paraguay. Ahora, es bien importante que en este proceso, yo diría que un trabajo bastante fuerte al comienzo en el programa es lograr encontrar los aliados apropiados para el desarrollo del programa. Como definitivamente el elemento central es el seguro, lo que buscamos en este programa es que acercarnos a las empresas aseguradoras que tienen, digamos, algún tipo de experiencia en pólizas similares, en esquemas de seguros similares, y trabajar con ellas y trabajar con ellas de la mano desarrollando el programa, desarrollando el producto. Entendemos que muchas veces esto es un producto nuevo, hay que hacer a veces algunas consultas sobre, digamos, temas legales locales, pero eso hace parte de ejercicio que veníamos desarrollando. En este momento estamos trabajando con AXA en Brasil, ACE Suiza en El Salvador, Acerta en México y Sura en Colombia. Para los otros países estamos en el proceso de definición cuál sería la aseguradora que nos estaría acompañando en ese proceso. Como entidades validadoras, las entidades validadoras que buscamos son siempre entidades que tengan un reconocimiento a nivel nacional. Digamos, esto, entre otras cosas, para darle tranquilidad a las aseguradoras en el mismo desarrollo de la póliza. Y pues preferiblemente con experiencia, obviamente, en proyectos de energía o de eficiencia energética. Es así como estamos trabajando en México con ANSA, en Brasil con la Asociación Brasilera de Normas Técnicas, Colombia con Econtec y en Brasil con DQS. Perdón, en Brasil no, en El Salvador con DQS. Ahora, en general, ¿cómo funciona el esquema? Nosotros hemos aprendido en los últimos años que un aspecto muy importante del programa debe ser buscar que a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de implementarlo, sea un esquema que no le resulte complicado al banco de desarrollo ni a la banca de primer piso de implementar. Es decir, en la medida en que tengamos una complejidad donde, digamos, intervengamos mucho en el proceso crediticio, el programa va a tener sus dificultades. Entonces, en la diapositiva ustedes tienen como ese diagrama, una flecha donde muestra cuáles han sido las diferentes etapas para el desarrollo de un proyecto de eficiencia energética. Si nos concentramos solo en la parte de abajo, hace referencia a lo que es un proceso normal de crédito, de cualquier crédito en un banco, una solicitud de crédito, un análisis de solicitud de crédito y un desembolso de crédito. El mensaje que les estamos enviando a los bancos, tanto de primero como de segundo piso, es que este proceso realmente no cambia, ¿sí? El proceso sigue siendo el mismo y los oficiales de crédito, oficiales de negocios de los bancos deben tener la tranquilidad de que efectivamente ese proceso va a seguir siendo el mismo, solamente con algunos pequeños cambios que requieren, digamos, un soporte técnico. Aquí, definitivamente, como estamos hablando de proyectos que llevan un seguro, que hay que estimar unos ahorros de energía, hay una documentación adicional que presentar al momento de la solicitud de crédito y hay algunas cosas que hay que verificar a lo largo del proceso. Entonces, el mensaje y la forma en que estamos tratando de simplificar este programa es dándole tranquilidad a los bancos que esa parte técnica, que ese análisis técnico de los proyectos lo está realizando un tercero que tiene toda la experiencia en ese tipo de programas.
Entonces, de esa manera el banco se sigue enfocando solamente en su trabajo, que es el que sabe hacer mejor, sea en el solicitud de crédito, análisis y desembolso, y tenemos una institución o un grupo de personas que hacen el trabajo adicional sobre la validación técnica de los proyectos. Aquí es muy importante también mostrar que esa parte de arriba, que se refiere a toda la parte de validación técnica, es un esquema que se debe realizar bastante rápido, debe ser muy eficiente. Y ahí ha sido buena parte, yo diría, los esfuerzos de los últimos tiempos para asegurarnos que ese proceso de evaluación técnica de los proyectos se haga de una manera rápida y no vaya, rápida y obviamente pues, técnicamente sólida, y que no vaya a competir y que no vaya realmente a interrumpir ese proceso crediticio, que es evidentemente algo que a los bancos no le va a gustar. Ahora, eso en cuanto al diagrama de flujo. En cuanto a cómo funciona, el colega Daniel se va a encargar de presentar en más detalle cómo es este flujo de flujo financiero entre las diferentes instituciones, pero esencialmente es nuevamente lo mismo. El mensaje que estamos llevándole a los bancos es: hay un análisis técnico del proyecto y hay un análisis financiero. El análisis financiero del proyecto lo realiza definitivamente el banco, y el análisis técnico tenemos una entidad aparte que se va a cargar de esos temas. Adicionalmente, el nuevo protagonista en este programa va a ser una aseguradora, y lo que buscamos es que la aseguradora actúe en el momento donde sea necesario para la emisión de la póliza y garantizar que el programa funciona sin ningún inconveniente. Ahora, ¿a dónde nos estamos enfocando? Como decíamos al comienzo, este es un programa que no está dirigido necesariamente a reemplazar los programas o a las inversiones en eficiencia energética en general, sino que es más atractivo para ciertos tipos de tecnologías o para ciertos tipos de proyectos donde todavía hay, digamos, una desconfianza en el mercado. Entonces nos hemos centrado en identificar algunas tecnologías donde vemos que es más fácil la penetración, entre otras cosas, porque son tecnologías comunes a diferentes sectores de la economía. Entonces tenemos en este momento identificado 12 sectores donde hemos venido trabajando y desarrollando unas metodologías para la evaluación de los ahorros. Son relacionadas con sistemas de control, paneles fotovoltaicos, calentamiento solar, aire acondicionado, calderas, iluminación, intercambiadores de calor, cogeneración, sistemas de aire comprimido, motores y sistemas de refrigeración industrial. Entonces, para cada una de estas tecnologías hemos desarrollado unas metodologías para estimar, uno, los ahorros de energía; dos, los ahorros en reducción de emisiones; y tres, la forma de evaluar, digamos, la potencial desviación que tuviera un proyecto en un momento determinado. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado a lo largo del programa, unas metodologías estandarizadas para diferentes tecnologías que pueden ser fácilmente replicables. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el curso puntual de un proyecto o de un país encontramos que hay una tecnología que es muy atractiva para el mercado, desarrollamos la metodología. Es el caso de México, perdón, de Brasil, donde ahí aparece Multitier, que es simplemente una tecnología para el cortado de piedra. Entonces desarrollamos la metodología para ese tipo de tecnología. Entonces nuestra intención es tener una serie de herramientas estandarizadas. Las herramientas, estos formatos de evaluación de los proyectos están estandarizados y se pueden utilizar en cualquier lugar. Ahora, estamos buscando que los proyectos elegibles, y esa es la filosofía detrás de esto, sean tanto proyectos de sustitución, donde estamos reemplazando equipos obsoletos por equipos nuevos, como proyectos totalmente nuevos. Ejemplo, un hotel que se acaba de instalar y quiere utilizar, digamos, tecnología de punta en este momento, aires acondicionados de alta eficiencia, incluso colocar ventanas que tengan un mejor aislamiento con respecto a las ventanas estándar. Entonces, la idea es poder promover ese tipo de inversiones a través de un esquema del seguro y que los ahorros de energía estén garantizados con metodologías estandarizadas como las que acabo de mencionar. Ahora, ya pasando a la parte práctica, esa flecha que mostraba al comienzo la hemos ido transformando y hemos querido ver cómo evoluciona para casos ya prácticos. La flecha que presento el diagrama que aparece aquí en esta diapositiva hace referencia a ya llevado esta situación a un caso puntual, que es el caso de Colombia. Ahí entonces vemos cómo en la parte de abajo el esquema sigue siendo el mismo que mencionaba. El banco está tomando
la acción de la evaluación del crédito, y en la parte de arriba aparecen los actores adicionales e importantes en este proceso. Entonces tenemos, va a aparecer obviamente el validador en el momento de la validación del proyecto, está Sura, la compañía aseguradora, en el momento de la aprobación del seguro de ahorros energéticos, y luego está nuevamente el validador al momento de poner en marcha el proyecto. Casos, algunos ejemplos de cómo ha estado funcionando esto en la región y particularmente en Colombia. Una cosa importante que nos dimos cuenta es que una vez se desarrollan los instrumentos, es muy importante el acompañamiento a los bancos en llevar este producto al mercado. Entonces, a través de este programa, aparte de desarrollar el seguro, de desarrollar los esquemas de validación, vimos que era muy importante hacer un acompañamiento a la banca que está implementando los proyectos. Entonces, aquí diseñamos una estrategia en cooperación con el banco beneficiario de, ok, desarrollemos unos casos de proyectos piloto para mostrar que efectivamente el esquema es atractivo y acompañemos tanto al proveedor como al inversionista en que entiendan el programa, en que veamos e identifiquemos las barreras que se van identificando a lo largo de este proceso y hasta lograr algunos casos exitosos. Entonces, quiero mostrarles solamente dos casos muy interesantes. Uno es, por ejemplo, el caso del Hotel Neiva Plaza en Colombia, donde la idea de este hotel era hacer un reemplazo de calderas por un sistema solar térmico para el calentamiento de agua. Es un sistema de capacidad de 600 litros por día, donde la inversión terminó siendo de aproximadamente $30.000. Es un proyecto donde se lograban los ahorros del 70%, es decir, estamos hablando de un retorno a la inversión de menos de 3 años. Lo interesante aquí en este proyecto puntual fue que el proveedor vio en este programa una oportunidad para poder convencer, en este caso al inversionista, de ir adelante con el proyecto. Sirvió que al incluir la póliza de seguros se estaba diferenciando de otros posibles proveedores, y esto le generó confianza al inversionista para animarse a hacer la inversión. Nuestro trabajo consistió en acompañar a este proveedor desde el comienzo en todo el proceso, es decir, primero la validación del proyecto, la validación del mismo, que es un esquema que tenemos en Colombia, y luego acompañarlo en las diferentes etapas del proceso con el banco de primer piso, con la aseguradora, con el mismo banco intermediario, con la entidad validadora, para ir identificando dónde podían haber eventuales barreras y con el fin de tomarnos también cierta medida de los tiempos que podía tomar esto y cómo los mejoramos. Entonces, el mensaje aquí en este primer proyecto es, este fue un proyecto donde la forma o lo que llevó a jalonar este proceso fue el interés del proveedor de tecnología por diferenciarse de otros proveedores. Un segundo caso que es bien interesante es el caso de la clínica Meredi en Colombia, en Bogotá, una de las clínicas más grandes que hay en la ciudad. Aquí es un proyecto donde la entidad ya había tomado, la clínica había tomado la decisión de hacer unas inversiones de modernización de equipos y de infraestructura. Entonces, en ese momento conocieron del programa, nos acercamos a ellos, les contamos en qué consistía, pero ellos en ese momento todavía no tenían incluido el tema del seguro. Les contamos en qué consistía el esquema y este proyecto lo iban a desarrollar mediante una licitación. Entonces vieron los beneficios de incluir dentro de los requisitos de la licitación que los proveedores tuvieran e incluyeran una póliza de seguro para garantizar que los ahorros de energía se iban a realizar. Entonces, los acompañamos en este caso a la clínica en la inclusión de los requisitos de la póliza de seguro dentro de los términos de la licitación. Luego de eso, y una vez la compañía, la clínica seleccionó al proveedor, en ese proceso no intervenimos, lo acompañamos a este proveedor en todo el proceso nuevamente con la entidad aseguradora, con el validador. Entonces, fíjense que es un esquema diferente, es digamos, una puerta diferente por la cual se pudo desarrollar el programa, y que en este momento ya está en proceso de montaje. Este es un proyecto por $230.000 y que incluye un sistema de calentamiento solar con un sistema de respaldo compuesto por 2 bombas de calor. Entonces, y en este momento las dos empresas están, o los dos proveedores,
tanto el que llegó al producto por a través de la licitación como el otro que lo vio como una forma de diferenciarse, nos ha manifestado que hay más entidades, más empresas interesadas están más interesados en seguir utilizando el programa de seguro de eficiencia energética para nuevos proyectos. Ahora, ya en la parte operativa del programa, nosotros hemos desarrollado algunas herramientas adicionales que le pueden servir tanto al banco de segundo piso como a los usuarios del programa. Para el banco hemos desarrollado y desarrollamos con ellos un sistema de información que es muy importante, sobre todo en estos tipos de programas donde hay que hacer un reporte internacional a entidades que están financiando los proyectos. Por un lado, nos permite hacer seguimiento de los proyectos, proyecto a proyecto, ¿sí? De esa forma sabemos, digamos, los ahorros de energía del proyecto, la reducción de emisiones de cada proyecto. Entonces, aquí hemos desarrollado un sistema de información donde ese trabajo y ese flujo documental para que el proyecto se apruebe más rápidamente y que la información esté consolidada en un solo lugar, la consolidamos dentro de algo que llamamos un sistema de información. Entonces, en última, la idea es que un proveedor o una empresa presente un proyecto simplemente vía una plataforma web, el banco recibe la información, se activa la información para la aseguradora y de esa manera entonces se puede hacer un seguimiento del proyecto sin necesidad o sea, tratando de minimizar al máximo todo lo que es la documentación vía formatos físicos. Entonces, es una de las herramientas que tenemos y que hemos venido desarrollando con los bancos del primer piso. Adicionalmente a eso, ya para los proveedores hemos desarrollado un modelo financiero y un modelo financiero que lo utilizan también los oficiales de negocio. La idea es simplemente para ver y ayudar a entender, digamos, los beneficios y los costos que puede tener digamos, el seguro y los componentes de validación y ver, digamos, en qué tipo de casos los proyectos son atractivos. Esa es la situación en que estamos. Actualmente estamos apuntándole todavía a simplificar algunos de los procedimientos. Digamos, ya logramos tener unos proyectos en desarrollo, pero aún entendemos que hay algunas cosas que podemos ir mejorando, entonces estamos apuntándole a simplificar los procedimientos. Estamos también mirando la forma de evolucionar de este paquete hacia algunos esquemas, a un esquema donde el esquema sea más modular. Esa es parte de la tarea que tenemos ahora. Estamos en este momento fortalecimiento de las instituciones financieras locales, particularmente en Colombia vimos que ya hay una capacidad instalada fuerte en lo que es el banco de primer piso, en este caso Bancoldex, y lo que estamos viendo es, ok, ¿cómo hacemos ahora para que la banca de primer piso entienda y se apropie más de este programa? En las siguientes tareas estamos buscando promover la replicación a otros sectores y tecnologías. Vemos que es viable una mayor participación de proveedores locales e internacionales. Seguramente lo que buscamos es que esto nos permita reducir costos de los equipos, apoyar a los bancos de desarrollo en la estructuración de los préstamos para acceder a fondos climáticos, es decir, en aquellos lugares donde los bancos quieran. Parte de nuestro programa incluye la ayuda para, digamos, hacer la gestión y conseguir fondos para financiar estos proyectos. Estamos buscando también la participación de nuevas compañías aseguradoras, me refiero particularmente a los nuevos países donde estamos trabajando, que es el caso de Chile, el caso de Perú, y alianzas para replicar este programa a nivel global. Daniel ahora va a conversar un poco sobre la experiencia y digamos cómo está implementando este programa bajo los mismos conceptos y con las particularidades en el caso de Europa, y también entendemos que hay algunas iniciativas en Asia que están buscando, basado en la experiencia del programa en Latinoamérica, a ver cómo se implementa en otras regiones. Adicionalmente a eso, tenemos una plataforma donde hacemos la diseminación de estas experiencias. Es una plataforma web donde compartimos toda esta información. La idea es que esto sea pública y en esta plataforma ustedes pueden encontrar todas las metodologías por país. En el caso de Brasil están en portugués, en otros países están en español. Están una serie de manuales y herramientas. Entonces en esta página van a encontrar ustedes la información y tratamos de diseminar los resultados. Ahí, por ejemplo, el comunicado de prensa donde se emitieron las primeras pólizas del programa en Colombia. Bueno, en aras del tiempo voy a dejar ahí. Aquí están los datos de contacto para cualquier pregunta adicional que de pronto no cubramos en esta presentación. Y bueno, ahí termino y paso la palabra al colega Daniel Magallón.
Ah, ahora sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a continuar un poco profundizando el tema del esquema de seguro y adentrando un poquito el porqué del esquema. Primero, continuando un poco con lo que decía Rodrigo, el esquema, además de estarse replicando en algunos países de la región de Latinoamérica, actualmente lo estamos replicando también en España, en Portugal y en Italia, y también en algunas otras partes, como es el caso de Mongolia, como es el caso en India, Turquía y Mauricios. El modelo como tal fue reconocido hace un par de años por una plataforma que se llama Global Innovation Lab, como uno de los mecanismos más innovadores. Y desde entonces hemos estado trabajando muy de cerca con el BID en la replicación del modelo en estos países donde Rodrigo describió. Y bueno, el modelo nace un poco del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los años trabajando con eficiencia energética, específicamente con empresas y pymes, en el cual uno de los primeros aspectos que nos dimos cuenta es que eficiencia energética no es una inversión prioritaria para las empresas. Normalmente las empresas tienden a invertir en su negocio propio, en cosas que entienden, y que entienden principalmente el riesgo y el retorno. Esta gráfica que estoy mostrando aquí, lo que principalmente trato de mostrar es cómo se toma uno de los aspectos que toman normalmente cualquier inversionista, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuando percibimos una inversión muy riesgosa o con un cierto riesgo, tratamos de compensar con un cierto nivel de retorno, ¿no? Entonces, en este caso hay tres tipos de inversiones. Estoy poniendo ahí una cuenta de ahorro, que normalmente una cuenta de ahorro pues no representa un riesgo, pero también su retorno es muy bajo. Y lo mismo, si estoy pensando meterme a la bolsa de valores, que normalmente es una inversión riesgosa, es porque estoy esperando un retorno también proporcional a ese riesgo, ¿no? Y lo mismo sucede con las inversiones propias de un negocio, si estamos hablando de un hotel o un hospital, como los ejemplos que nos decía Rodrigo, pues normalmente el empresario entiende muy bien los riesgos y los retornos asociados. Y el problema es que en términos de eficiencia energética, pues normalmente es percibido como una inversión muy riesgosa y por ende no compite contra las otras oportunidades de inversión, ¿no? Ese retorno que pudiera dar, aunque sea muy atractivo, normalmente no compensa esa percepción a riesgo. Entonces, básicamente lo que busca el programa del Energy Savings Insurance es cómo hacer para reducir la percepción a riesgo de este inversionista, de esta empresa, a un nivel tal que se vuelva mucho más atractivo que las otras oportunidades de inversión. Entonces, digamos, esa es la primera premisa que tiene el programa. Hablaba Rodrigo de estos cuatro elementos: el financiamiento, el seguro, el contrato y la validación. Son mecanismos que funcionan y trabajan entre sí y tienen básicamente la función, principalmente lo que es el contrato, el seguro y la validación, de reducir esa percepción a riesgo. Entonces, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta en el caso de Colombia, cuando empezamos a trabajar ahí con el BID, fue que una relación típica entre un proveedor de tecnología que vende eficiencia energética, un equipo de eficiencia energética y un cliente es, la mayoría de las veces es bajo un contrato de compraventa, donde el proveedor quiere vender su equipo, instalarlo, quiere que le paguen, el cliente tiene que pagar por la instalación y tiene que creer o confiar que van a venir a ciertos ahorros a futuro, ¿no? Entonces, en ese momento normalmente los proveedores se deslindan de cualquier responsabilidad de eficiencia energética y se van y se siguen con los siguientes ventas o proyectos.
Nosotros quisimos cambiar un poco esta dinámica de este acuerdo contractual, en el cual básicamente lo que hicimos fue tomar este contrato de instalación, de suministro, instalación de equipo y agregarle algunas cláusulas que pudieran generarle garantías al cliente de que el proveedor se hacía corresponsable sobre estos ahorros que estaba prometiendo, ¿no? Entonces, si tengo un proveedor que está vendiendo un equipo que ahorra, no sé, 20 o 30% de energía, él es el responsable en caso de que no se llegue a cumplir con esta premisa, ¿no? Vimos que el mero contrato, el puro contrato, no era un elemento suficiente para poder reducir el riesgo al contrato, y es aquí donde se incluyó el aspecto del seguro, se logró convencer e involucrar a una aseguradora, como decía Rodrigo, en el caso de Colombia es Consura, para que garantizara esos compromisos establecidos en el contrato por parte del proveedor. Entonces, digamos, el seguro se vuelve una contragarantía de esa garantía que está dando el proveedor a su cliente. En caso de que el proveedor no cumpla con sus compromisos, entonces entraría en este caso el seguro. Y el validador, en este caso, entró como una figura inicialmente y principalmente como una figura de arbitraje. Sabíamos que en el caso de este tipo de contratos, donde hay un compromiso por parte del proveedor y una expectativa por parte del cliente, normalmente están regidos por un periodo de tiempo, que puede ser 3, 4, 5 años, donde ambas partes acuerdan medir la eficiencia o los ahorros cada año, y sabíamos que iba a haber algunos años donde pudiera haber alguna diferencia de opinión entre el proveedor y el cliente, o la pyme en este caso. Por ejemplo, pudiera ser que el proveedor entregara un reporte diciendo que se alcanzó los ahorros prometidos y que el cliente dijera que no se alcanzaron. Entonces íbamos a entrar en una circunstancia donde no hubiera claridad si hubiera que responder o no, y el seguro también iba a entrar en un impasse donde tampoco sabría si tendría que compensar o no. Entonces, este validador, básicamente, su primer rol es ser un árbitro, básicamente, un referee, el cual en el contrato precisamente se plasma este rol, en el cual ambas partes, me refiero al proveedor y a la pyme, acuerdan que en el caso de alguna diferencia se puede llamar a este referee y ambas partes se sujetan a la decisión y evaluación que haga esta entidad validadora. Esta entidad validadora básicamente emite una opinión técnica, funciona muy similar a los ajustadores de seguro cuando uno choca su carro y va un ajustador por parte de la aseguradora a evaluar el tamaño o el daño del daño, el tamaño del daño. Entonces, básicamente hace la misma parte, y aprovechamos también esta entidad no nada más como un árbitro, sino también para emitir una opinión técnica del proyecto antes de que el proyecto empiece a construirse, o cuando el cliente básicamente está tomando la decisión. Entonces, ellos tienen una opinión técnica al principio del proyecto. Entonces, digamos, obviamente el financiamiento forma un elemento fundamental en esta parte, porque sabemos que la mayoría de estos proyectos requieren de financiamiento, y estos 4 elementos funcionan en conjunto, ¿no? Lo que es el contrato, por un lado, el seguro garantizando el contrato, y la validación, que básicamente viene a reducir los riesgos y además funciona como una figura de referee en el caso de un desacuerdo. Parte del principio que tiene el modelo del ESI es, primero, está enfocado en generar una demanda, en generar interés por parte del mercado, pero también es garantizarle al cliente que estos ahorros que le está prometiendo el proveedor se van a llegar a cumplir, porque hay una serie de mecanismos alrededor que mitigan el riesgo, y el objetivo principal es
es que perciba que efectivamente se van a cumplir para que él pueda ir y acercarse a una institución financiera para comprometerse con un crédito. Sabemos que de antemano una pyme o una empresa nunca se va a comprometer con un crédito si no está seguro que va a recibir un retorno por parte de esa inversión o estos recursos para invertirlos en algún proyecto, ¿no? Esta gráfica trato de un poco de poner lo que acabo de explicar en términos del contrato y el seguro en forma gráfica. Tenemos la primera parte es el primer escenario en el cual la primera barra representa los ahorros de energía prometidos, en este caso por el proveedor, y la barrita azul representa los ahorros de energía que el proyecto alcanzó. Imaginemos que es el primer año. Entonces aquí en este caso hipotético, el proveedor me está prometiendo 35%, el proyecto alcanzó un 40% de ahorro, entonces todo el mundo felices y contentos. En el escenario 2, nuevamente se repite el compromiso del proveedor de 35% de ahorro. En este caso el proyecto no alcanza este 35%, solamente fue un 30%, por lo que hay un déficit de 5%, que en este caso se está esperando que el proveedor responda por este 5%, que compense, haga una compensación económica a la empresa por este déficit, ¿no? Dado que la empresa, el inversionista estaba esperando este beneficio y no llegó como se había prometido. En el tercer caso, nuevamente se tiene el 35% prometido. El proyecto fue muy malo, solamente alcanzó un 10%. Este quiere decir que hay una compensación que requeriría el cliente del 25%, que se está esperando que el proveedor responda por esto, pero en el caso que el proveedor por algún motivo no quiera o esté en bancarrota o desaparezca, entonces ahí entraría la aseguradora a compensar este déficit de ahorro de energía, ¿no? Que estaría esperando el cliente. Entonces, lo que estamos buscando nuevamente es que el cliente vea que va a alcanzar estos ahorros. Estas tres flechas lo que están ilustrando es las intervenciones de este validador. Yo mencionaba que tiene un rol también técnico, no nada más es arbitraje, sino que también se le pide una opinión técnica al principio del proyecto. Cuando el proveedor está haciendo su propuesta técnica y económica, digamos que acepta el cliente, entonces ahí es cuando se le pide a esta entidad validadora que haga una evaluación del proyecto. Básicamente tiene que responder si el proyecto realmente tiene la capacidad de generar los ahorros que está prometiendo el proveedor, y también hace una evaluación del proveedor en cuanto a su experiencia y si tiene la capacidad para comprometerse con este proyecto. También se le pide a este validador que una vez que el equipo está instalado, esté listo para operar, digamos, imagínense el año 0, que vaya a verificar que efectivamente el equipo que se instaló es el mismo equipo que se prometió y que los mecanismos para medir el ahorro, el monitoreo están ahí en el proyecto. Y bueno, la tercera función es solamente en caso de un desacuerdo entre ambas partes, ¿no? Tenemos también, como mencionaba Rodrigo, parte del esquema, algo que hemos identificado como crítico es tratar de estandarizar todos los procesos a lo máximo posible, porque algo que diferencia este tipo de proyectos con un proyecto normal es que sí hay unos costos transaccionales adicionales. Me estoy refiriendo básicamente al costo del seguro, me estoy refiriendo al costo de la validación y a los costos de los reportes. Entonces, se trata de tratar de simplificar esto en una forma que la forma como hemos logrado es estandarizando procesos, ¿no? Y el sistema de información lo que hace es precisamente eso, es un sistema donde el proveedor es el que está haciendo reportes periódicos, los sube en esta plataforma en línea, el cliente lo tiene que aprobar en línea, y bueno, esto genera que se reduzcan costos. Este sistema también genera reportes. La aseguradora y el banco tienen acceso a este sistema y también obviamente el validador. Entonces esto ayuda también a facilitar el proceso. En el caso de aquí de Europa,
La plataforma, el sistema de gestión de información lo estamos diseñando bajo una plataforma de blockchain y este blockchain también ayuda un poco a generar la confianza en cómo se gestiona la información que se está subiendo, ¿no? También en todos estos programas que mencionó Rodrigo, tanto como en los que se están haciendo en Latinoamérica como en Europa, hay una fuerte promoción y estrategia de marketing atrás. Hemos visto que es muy crítico la forma de comunicar el programa, cómo lo perciben los diferentes actores, cómo lo percibe el cliente, cómo lo percibe el proveedor, cómo lo percibe la banca, en este caso. Y bueno, ese es un aspecto que hemos puesto mucha atención específicamente en los últimos programas. Una parte crítica es cómo involucramos a los proveedores y a los clientes. Por un lado, queremos que el programa sea visto por los proveedores como una herramienta que les puede ayudar a facilitar la venta de un equipo. Hemos visto que el modelo funciona muy bien en aquellos casos donde el proveedor tiene que convencer a su cliente de invertir un poco más en un equipo de alta gama de eficiencia energética, que es un poco más caro que un equipo que posiblemente no tenga esas características, con la expectativa de que va a generar ciertos ahorros a futuro. Entonces, es ahí donde queremos que el proveedor entienda cómo puede usar estos mecanismos para poder convencer a su cliente. Y por el otro lado, obviamente, como mencionaba Rodrigo, vemos un beneficio cuando el cliente se da cuenta de que el tener un seguro puede ayudarle a reducir riesgos específicamente con el desempeño, ¿no? Estamos trabajando con algunas asociaciones, tratando de penetrar el mercado para dar a conocer el modelo ESI. Obviamente hay un proceso atrás para involucrar a las aseguradoras. También tienen que ver valor atrás, porque al final ellos también se dedican a vender un servicio, un producto. Y también hay un trabajo muy fuerte con las instituciones financieras para entender el rol dentro del modelo de ESI. Al final, el modelo ESI funciona muy por detrás de bambalinas. Realmente no hay un rol, no queremos que la institución financiera tenga un rol fuerte dentro del modelo para no complicarles la vida, pero sí queremos que entiendan cómo funciona y cómo puede beneficiar esos esquemas, ese financiamiento que están dando, ¿no? Entonces tratamos de minimizar el rol de la institución financiera, pero sí que vea como un generador de proyectos y a los proveedores como un aliado. Y bueno, también aquí puse algo de First Movers, que normalmente en parte de las barreras que presenta este programa es que nadie quiere ser el primero en probar un esquema nuevo y siempre toma algo de dificultad que los primeros proyectos salgan. Una vez que los primeros salen, bueno, empiezan a seguirlo los demás, ¿no? Pero esa es una constante en todos los países. Voy a terminar nada más rápidamente hablando del modelo en Europa. Este es un programa financiado por la Comisión Europea bajo un programa que se llama Horizon 2020, en el cual estamos replicando el modelo en Italia, España y Portugal. Mucho de lo que se está haciendo en Italia, España y Portugal es por el aprendizaje de lo que se ha hecho en Colombia, en México y en los otros países de Latinoamérica. También están desarrollando contratos estándar por país. Hay un organismo validador, en este caso no es por país, sino es por los 3 países, en este caso es la certificadora suiza SGS. Y sin embargo, a nivel de seguros, dado que la normativa cambia un poco, sí estamos trabajando con aseguradoras locales. Hay un objetivo de movilización de inversiones de 60 millones de euros en los 3 países de aquí a los 2 años siguientes. Y principalmente donde se han visto las oportunidades de inversión en eficiencia energética es en el sector hotelero, en la industria de procesamiento de alimentos y en el sector textil. Entonces, aquí voy a acabar para poder dar algo de tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Si me permiten, vamos a dar inicio a desahogar alguna de las preguntas e inquietudes que he identificado y que me han hecho favor de escribir. Si les parece, tenemos más o menos un espacio de tiempo de 15 minutos para poder estarlas desahogando. La primera pregunta que nos hace Evelyn
Terán Payano, es si se ha evaluado la implementación del programa con clientes, personas naturales, me imagino que es hablar como personas más que como empresas, o si solamente es para empresas, en este caso pymes. No sé si a lo mejor, Rodrigo, nos puedas ayudar. Bueno, esencialmente el programa como está estructurado lo tenemos dirigido hacia pymes y lo natural es entender que como son inversiones, realmente para la tranquilidad de las aseguradoras, ellos quieren tener el respaldo de, digamos, empresas que quieren hacer inversiones, entonces les resulta más atractivo esencialmente trabajar con instituciones formales. Entonces, digamos, la respuesta corta es no, no está dirigido a personas naturales, está dirigido esencialmente a empresas, hacia pymes. Ese fue como el énfasis del programa. Si bien ya por ejemplo, las aseguradoras en Colombia, como el caso de Sura, entendemos que ellos están expandiendo el uso de la póliza a proyectos de eficiencia energética fuera del programa, es decir, ya le están llevando a otros segmentos, puede ser a otro tipo de empresas o a segmentos que nosotros no habíamos considerado. Entonces, la idea nuestra es simplemente dinamizar el mercado, pero también preveemos que este seguro, que este esquema seguramente va a tomar una dinámica de extenderse hacia otros sectores o segmentos que no habíamos considerado. Sí, yo complementando un poco la respuesta de Rodrigo a Alberto para la pregunta. Sí. Como yo mencionaba, la lógica del programa va en reducir la percepción a riesgo y tratar de hacer este tipo de inversiones más competitivas contra otro tipo de inversiones. Cuando hablamos de una persona, básicamente para residencial, por ejemplo, los factores de toma de decisión en inversiones de eficiencia energética no necesariamente están basados en una cuestión de riesgo y retorno. Hay otras variables atrás que habría que considerar para un programa de eficiencia energética. Entonces, el programa está muy enfocado a tratar de minimizar las barreras de entrada que tienen en las empresas, que no necesariamente son esas barreras de entrada que tienen las personas físicas, ¿no? Correcto. Gracias, Daniel. Gerardo Álvarez, y a lo mejor te regreso la palabra, Daniel. Gerardo Álvarez nos pregunta sobre el sistema. La pregunta es, ¿quién será el administrador del sistema? Sobre todo pensando en el manejo de automatización, apagado, encendido de operaciones, para que puedan ser controladas por el mismo sistema. No sé qué nos puedes comentar, Daniel, por favor. Sí, bueno, en el caso de Latinoamérica, los sistemas de gestión de información se están gestionando en algunos casos por las mismas instituciones financieras con las que está trabajando el BID, o en algunos casos también con la entidad validadora. En el caso de Europa es diferente. En el caso de Europa, nosotros estamos manejando el sistema de gestión de información. Al ser un esquema bajo plataforma de blockchain, lo que se está buscando es que sea bajo contratos inteligentes. En esta primera etapa no hay una conexión directa todavía entre los sistemas de monitoreo o los data loggers de los equipos con el sistema, pero esa es parte del objetivo, que en una segunda etapa, en una versión 2.0, precisamente sea totalmente automatizado el proceso. Gracias, Daniel. Evelyn Terán nos pregunta más o menos cuánto tiempo se emplea, en este caso la entidad validadora, para las etapas de validación de instalación y si tenemos algún costo estimado de estas actividades. Sí, Rodrigo, no sé si quieras tú. Sí, Rodrigo, por favor. Sí, mira, hemos definido unos estándares con cada una de las entidades validadoras. O sea, la idea es que este es un proceso que, como lo mencionaba, no vaya a alterar mucho el proceso de crédito. Entonces, el estándar que estamos buscando es que sea cuestión de días, 2 días, digamos entre 2 y 5 días máximo, con la idea es que sean 2. En algunos casos hemos llegado a reducirlo mucho más. Esa es la expectativa, es decir, una vez la empresa, el validador está familiarizado y la empresa misma familiarizado con el proceso,
La idea es que ese sea el proceso eso entre 2 y 5 días. Ahora, en cuanto a los costos hemos definido una estructura de costos dependiendo del tamaño del proyecto. Eso es muy importante porque somos conscientes de que efectivamente estos costos de transacción pues tienen que ser razonables para no ir a acabar con los proyectos. Y si el programa está dirigido esencialmente a pequeña y mediana empresa, pues tenemos que tener unos costos razonables. Entonces, la estructura de costos que tenemos es, digamos, un costo bajo para los proyectos pequeños. La idea es que puedan entrar proyectos en general desde unos $20,000 en adelante y que los costos de validación van incrementándose en función del tamaño del proyecto y es esencialmente por la complejidad que implican y el tiempo que requieren. Entonces, ahora yo estaría, para dar una cifra indicativa, estaríamos hablando de un costo alrededor del 1% del costo del proyecto, pero esencialmente es en cuestión de costo por hora de uso. Sí, también complementando lo de Rodrigo, también dentro de la estructura de costos también se define quién paga qué. Entonces, hemos tratado de distribuir esto de una forma que no se cargue solamente a un autor. En el caso, por ejemplo, la validación del proveedor es pagada por el proveedor, no es por proyecto, es por un tiempo determinado. La validación del proyecto y la verificación de la instalación sí es pagada por el cliente, finalmente, a lo mismo que el seguro. La validación o el proceso de arbitraje está definido en el contrato que normalmente paga el que pierde el caso, ¿no? Entonces, si hay un cliente que nunca está de acuerdo, perfectamente puede llamar al árbitro, pero si pierde el caso, él tendría que estar pagando eso y es un poco para desincentivar que se abuse de esta figura. Gracias, Daniel y Rodrigo. Esta es una pregunta para Rodrigo. Hay un par de preguntas al respecto. Están interesados en conocer cuál es el tiempo de implementación que se llevará en Perú. El tiempo en Perú, bueno, estos tiempos siempre son un reto, porque como mencionábamos con Daniel, requiere un proceso de traer a la mesa a diferentes actores. Sí, estamos hablando de las aseguradoras que tengan un apetito por desarrollar el programa, tener unos validadores reconocidos y que se vaya internalizando el programa y obviamente identificar también a unos proveedores interesados. Particularmente en el caso de Perú nos estamos enfocando en dos sectores, que es el uso de calderas, y hay un proyecto interesante para el uso de vehículos eléctricos, que es donde nos estamos enfocando. Nuestra meta en el caso de Perú es tener el programa desarrollado, digamos, con todos los instrumentos de aquí a mediados de junio. Ya, digamos, estamos avanzando en ese sentido con la idea de poder desarrollar algunos proyectos piloto en el segundo semestre de este año. Ese es como a grandes rasgos el calendario que tenemos en el caso de Perú. Correcto, gracias. Gracias, Rodrigo. Francisco Sánchez nos hace una pregunta de cuál es la logística, sobre todo para iniciar el proceso. Nos pregunta quién hace el primer contacto. ¿Nosotros con ustedes con el cliente o cómo se da el primer paso? No sé si Daniel nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, no, normalmente eso es una estrategia de push and pull, como decía inicialmente, ¿no? Pero lo que estamos buscando es que el proveedor sea el primero que hace una oferta al cliente. Sabemos que ellos son los que tienen esta cartera de clientes y conocen muy bien su mercado. Y normalmente ellos son los que hacen una propuesta a los clientes. Dentro de esta propuesta, si el cliente no está convencido de invertir un poco más, porque la verdad es que ahí es ahí donde entra este diferencial. En estos equipos son más caros que los otros. Entonces es cuando hace una oferta de decir, bueno, sí, vas a pagar un poco más, pero resulta que este equipo te va a generar 30, 40%, 50% de ahorro con respecto a la competencia de lo que tienes, ¿no? Entonces es ahí donde está la primera, digamos, el primer paso en donde empieza a generarse el modelo S. Gracias, Daniel. Christoph Orr nos pregunta si bien trata de garantizar los ahorros de energía, si se requieren todos los casos de un mecanismo de seguro, fianza, o si sería suficiente un certificado como por ejemplo, un certificado HRI de aires acondicionados para garantizar la eficiencia energética. Un poco la pregunta es si hay algún mecanismo que no sea financiero para garantizar técnicamente los ahorros. Rodrigo, no sé si nos puedas ayudar.
Al final de la presentación mencionaba que donde vemos que esto está evolucionando es hacia algunos elementos modulares. Todavía la respuesta de cómo van a ser los elementos modulares es algo que estamos tratando de resolver. Ejemplo, nosotros desarrollamos un contrato estándar para todos los proyectos, pero nos encontramos en el caso de Colombia que las compañías que implementaban los proyectos, ellos tienen sus propios contratos, ¿sí? Tienen sus propios contratos para asegurar, digamos, la entrega de un producto, de un equipo. Entonces, en algunos de los casos de los proyectos en Colombia, lo que hicieron las empresas que compraron los proyectos fue, nos interesa su contrato de desempeño, pero vamos a tomar solo algunos elementos del contrato del seguro para incorporarlo en nuestros contratos. Nuestra visión es, si eso es lo que le suena, digamos, el mercado lo prefiere, y si ellos se sienten cómodos, si la aseguradora se siente cómoda con ese tipo de arreglos, pues nos parece suficientemente válido para nosotros. Entonces, si en algún momento vemos que podían llegar a desarrollarse unos esquemas que den seguridad, tranquilidad, sobre todo a la aseguradora para respaldar un seguro, no tendríamos ningún inconveniente digamos, en respaldar ese tipo de aproximaciones, pero yo diría que es un poco pronto para responder ese tipo de esquema que está planteando Cristo. Complementando un poco a Alberto, creo que bueno, en Latinoamérica en general, en muchas partes, nadie vende pan frío, como decimos en México, ¿no? Todos los proveedores venden lo mejor de lo mejor, y sí ha habido un desgaste en el mercado y una falta de descrédito, o bueno, más bien hay un descrédito sobre lo que los equipos puedan hacer. Entonces hay una falta de confianza, y lo que hace este instrumento financiero, pues es realmente, ahora sí como dicen los americanos, put the money where your mouth is, ¿no? Entonces, en este momento es muy difícil ver cómo reemplazar un producto financiero que le está garantizando al cliente esos ahorros por un mecanismo que no sea financiero. Correcto. Gracias, Daniel. Gerardo Álvarez nos hace una pregunta interesante. Nos pregunta qué cabe dentro del seguro del proyecto si este continúa después de la instalación y durante la vida del proyecto. Rodrigo, si nos puedes ayudar. Perdona, no escuché muy bien la pregunta. ¿La repites, Alberto, por favor? Sí, con gusto, Rodrigo. Nos preguntan qué se incluye dentro del seguro si este continúa durante la instalación y después de durante la operación del proyecto. Sí, efectivamente. Es decir, realmente lo que estamos garantizando aquí son los ahorros que genera el proyecto durante la vida del proyecto. Sí, o sea, hay unas etapas iniciales que consisten en que se está entregando un producto que se definió con ciertos estándares, pero realmente lo que asegura el seguro de eficiencia energética, lo que nos está asegurando es efectivamente el desempeño, el ahorro en el desempeño de ese proyecto durante cierto tiempo determinado. Nuestra idea es que ese desempeño va a ser durante el tiempo de recuperación de la inversión. Entonces, en concreto, lo que estamos es garantizando los ahorros de energía durante cierto tiempo después de la instalación mientras se recupera la inversión. Eso es en esencia lo que estamos garantizando. Y sí, efectivamente, tiene una vigencia posterior de la instalación. También complementando eso, Alberto, muy rápido. Sí, adelante. Como decía Rodrigo, este producto garantiza, está actuando durante la operación del proyecto, ¿no? Hay otros riesgos relacionados e inherentes a los equipos de eficiencia energética, por ejemplo, en la parte de instalación, que existen instrumentos en el mercado que pueden mitigar riesgos en esa etapa, o existen también seguros en caso de que haya robo o que haya una inundación o algún daño. Entonces, aquí el diferenciador del programa es precisamente incluir un producto financiero que no existía en el mercado, que está específicamente enfocado en los ahorros, en el desempeño del proyecto. Perfecto, sí. Muchas gracias, Daniel. Y ya para concluir, tenemos una última pregunta que han estado compartiendo varias personas de la audiencia, y es, ¿dónde se puede, primero si los instrumentos como el contrato, las metodologías están disponibles y dónde se pueden consultar? En el caso nuestro, Alberto, sí, esos son documentos públicos. La información la encuentran en la página de Green Finance Lab. Ahí tenemos información por países, encuentran información sobre las metodologías, encuentran metodologías para las diferentes tecnologías.
encuentran los detalles sobre las líneas de crédito que tienen los bancos. También tienen información sobre el modelo de contrato que estamos utilizando. Decir, ahí para nuestro concepto toda la información es pública y está disponible en la plataforma de Green Finance Lab. Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Con esto terminamos el webinar del día de hoy, no sin antes recordarles también que precisamente esta presentación va a estar disponible en esta misma plataforma que comenta Rodrigo, que es greenfinancelab.org, y también invitarlos a estar pendientes porque en los próximos meses vamos a ir desahogando los diferentes webinars, ya entrando al detalle de los temas más específicos y de relevancia que tienen que ver con esta plataforma de Energy Savings Insurance. Les agradezco su tiempo y su interés y nos ponemos a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias.